Vamos a estudiar 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, la segunda parte del tema, viviendo el amor de Cristo. Viviendo el amor de Cristo a diario. Viviendo a diario el amor de Cristo. ¿Qué dice 1 de Pedro 4, 8? Carlos, si me puede leer ese texto, 1 de Pedro 4, 8. O Carla. Amén. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Ok, esa multitud de pecados dijimos que son las multitudes de deficiencias nuestras. Sobre todo, dice esta versión, ámense mucho unos a otros. Fíjese, porque el amor borra los pecados. El texto lo que está hablando no es del perdón que nos dio Cristo en la cruz de pecados con su muerte. Ni está hablando necesariamente de que Dios te ama, que eso es real, sino que el texto que estamos estudiando, hermanitos, habla del amor vivo y activo que debemos tenernos nosotros como familia de Cristo. El texto habla cómo debemos tratarnos nosotros, los cristianos. De eso habla el texto. Dice, mantengan vivo el amor entre ustedes. Porque la práctica de amarse, y ahí viene lo interesante, anulará las deficiencias que tienen. Sí lo comprendemos, ¿verdad? Sí. Es decir, esto hará que pasemos por alto ofensas que van a haber, actitudes equivocadas, mal carácter, palabras, errores, indiferencias, que son esa multitud de pecados, roces, envidias, errores que cometa alguien, chambres, murmuraciones. O sea, la capacidad de amar hace que estas cosas no rompan nuestro vínculo. Hay gente que rompe el vínculo con otro con una fallita. Es que usted dijo tal cosa y desde entonces ya no lo amo. Es que usted me hizo un mal gesto y desde entonces me aparté de usted. Es que no me gustó tal cosa. O sea, si nosotros utilizáramos como vínculo, fíjense bien, si utilizáramos como vínculo nuestra capacidad humana, estamos perdidos. Porque yo lo voy a defraudar a usted. Usted me va a defraudar a mí. Y entre ustedes se van a defraudar. ¿Sí? Esto es como el matrimonio. Que uno llegue a pensar que nunca te voy a ofender y nunca nos vamos a sentir mal o incómodos o nunca jamás va a haber un pleito en la casa. Eso es una mentira. Eso es como que usted diga entre mis hijos o sus hijos, en el caso cuando somos varios, nosotros por ejemplo 3 hijos de mi mamá, o sea, nos vamos a llevar tan lindo que va a ser el cielo en la tierra. No siempre, hermano. La Biblia dice que el pleito entre hermanos es una cosa bien profunda. Hay un proverbio que dice eso y lo comparan como no sé qué. Dice, no me acuerdo del proverbio exactamente, pero da a entender que los conflictos entre hermanos a veces son profundos, que por herencias, que porque se dieron de puñetazos 2 varones, ¿qué más? Ayuden. Que traiciones por envidias. Híjole, estafas, se han estafado entre hermanos a veces. ¿Cuánto conflicto en las familias? Entonces, eso es la multitud de pecados. O sea, estamos llenos de pecaminosidades.
dice el apóstol Pedro. Pero si hay amor, no se romperá el vínculo y no habrá dañados ni amargados en el pueblo de Dios. No habrá enllavados. No habrá. Porque siempre prevalecerá, ¿qué? El perdón. Ese amor sí lo necesitamos adquirir de la fuente correcta, que no es el perfeccionismo, sino el amor incondicional de Dios. O sea, lo que nos ayuda, pues, a ser más incondicionales y cada vez más abiertos y más perdonadores y más incondicionales, no es mi fuerza, sino que es el amor de Dios. Se lo voy a plantear de esta manera. ¿Usted ha reparado alguna vez cuánto lo ama Dios a usted? ¿Y por qué no le saca el pasado a usted? ¿Se ha fijado que Dios no nos saca el pasado? ¿Y por qué no nos acaba Dios en 2 cuetazos? Porque Él tiene un amor incondicional, es decir, nos acepta cual somos. Y Él ya tomó una decisión en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Él ha muerto por nuestros pecados. Está hecho, eso está hecho. Él no está pensando cada día, ¿lo perdono o no lo perdono? Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Así que ese perdón es una decisión que usted también debe tomar cuando alguien le falló. En la obra de Dios suceden muchas cosas. Hubo una vez que estábamos allá en la Laico y una persona que llegó bien enconflictada y que había tenido problemas familiares serios. Y ese día hubieron ciertos efectos de sus problemas en ese lugar. Lamentablemente yo en el culto y por allá afuera estaban los problemas. Y ese día llegó amargada esa persona. Y al final del culto salió allá por el portón solo a decirme, tú eres la persona más hipócrita que yo he conocido. Y yo solo me quedé así, ok, eso es lo que tú piensas. Perfecto, le dije. Y yo sentí como que ella me iba a dar una trompada. Y lo peor es que esa persona llegó, se quedó al culto, hermano. Y así se fue. Pero no estaba necesariamente inconflictado con su servidor. Mas habían situaciones muy fuertes en su familia, que en alguna medida los pastores salimos a bailar. O la gente piensa que tenemos partido, preferencias, y la gente piensa un montón de cosas, ¿no? La gente, me refiero a mí también, pensamos un montón de tonteras aquí, pues. Y con esos conflictos e imperfecciones llegamos, ¿verdad? A veces incluso a congregarnos. Bueno, pasó el tiempo. Si uno le deja a Dios las cosas, yo dije, bueno, hay mucho conflicto en esa persona. Dios se encargue. No me amargué. ¿Se siente feo? Sí, se siente feo. Pero fíjese que otros hermanos ahí se dieron cuenta un poquito y me ayudaron. Y no, hombre, mire, hermano, cuando alguien anda el diablo adentro, me dijeron, va a decir de todo. Porque el que es amable dice, no, mire, yo creo que usted se equivocó en esto, ¿verdad? En otro lenguaje, ¿no? O mire, siento que usted no entiende el problema que tengo yo en la familia y mejor no se meta. Perfecto, pues. Pero ya de esa otra manera ya es distinto, ¿verdad? Ok. Años después me lo encuentro en una despensa de Don Juan. Él ya se había ido para Estados Unidos. Y a saber qué experiencia había pasado. Y estando ahí, de repente, nos encontramos, le había venido, ¿verdad? Y me saludó. Ya en otra forma. Me dijo, mira, discúlpame lo de aquella vez. No, hombre, no te preocupes. La verdad que hoy llegué conflictado con muchas cosas y personas. Y uno envuelve a otros en lo que no tienen nada que ver. No, hombre, tranquilo, mira, hasta me han dado una credencial allá, mejor para trabajar, estoy contento porque he logrado esto y esto, pero ya yo entendí pues que ya estaba en otra actitud. Excelente. Nuestra misión no es hacer enemigos,
por hacer la obra de Dios, hermano. Pero tenemos que admitir en qué cosas nosotros también hemos fallado, ¿verdad? Y en qué cosas, pues, también el pueblo ha fallado, o entre el pueblo se han fallado. Por eso dice ahí, o sea, pensar que no nos vamos a fallar es una mentira, hermano. Pensar que todo va a ser perfecto y color de rosa y todo va a ser armonía y paz es una mentira. Mire Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, 2. Vamos a ver aquí, un poquito más atrás, Santiago 3, 2. Le voy a leer en esta versión que es bien interesante. Oiga, qué tremendo. Todos cometemos muchas faltas. ¿Cuántas dice? Muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua. Oiga, y de dominarse a sí mismo. ¿Cómo dice su versión? ¿Alguien rapidito lo lee fuerte? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos, ¿cuántos? Todos ofendemos alguna vez, no, muchas veces. A veces ni hemos ofendido y es el otro el que anda ofendido ya. Y el que anda actitud de ofendido con cualquier cosa se ofende, por cierto. No anda actitud de amar o de perdonar, sino de ofendido. Porque todos ofendemos muchas veces, dice ahí. Si alguno es varón perfecto, ¿qué dice? Es capaz de refrenar todo su cuerpo. O sea que la manera de hablar tiene mucho que ver con hasta dónde vamos a llegar con el cuerpo también. O las palabras dominan las reacciones corporales. Porque la gente se agarra puñetazos por un partido político o por un presidente. Hoy en día hay un montón de gente peleada por el presidente. Y cristianos. ¿Por qué? Discúlpeme, porque unos han hecho del hombre un ídolo, un mesías. Sí, puede ser que hayan muchas cosas buenas que se hacen, pero muchas veces el pueblo de Dios se confunde y dice, hemos orado por situaciones y cambios en El Salvador. Y ok, perfecto, excelente, pero no vamos a orar con una bandera en la mano, vamos a orar toda la vida por nuestro país, independientemente si me cae bien o mal el presidente. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? Oren por los que están gobernando en las naciones. O sea, yo tengo que orar por Vladimir Putin. Yo tengo que orar por ese loco que le dije de Corea del Norte. Yo tengo que orar por la izquierda, por la derecha, por el centro, por el alto, por el bajo, por el moreno, por el chelito. Es que vamos a orar no por personajes. Vamos a orar por la condición espiritual del país. A ver, me explico, hermanos, que estamos aquí. Vamos a orar por la condición espiritual, que el reino de Dios florezca en medio de cualquier gobierno. Como le decía yo a alguien por ahí, Dios no nos ha llamado a un fanatismo. Yo no tengo una firma de contrato con izquierda, derecha o centro. No le daría mi firma a ninguno de los tres. No estoy hablando de voto, porque usted tiene derecho a votar. Estoy hablando de un compromiso con alguien en la política. Yo no tengo compromiso con nadie en la política. Yo tengo compromiso con mi Señor Jesucristo. Con Él he firmado. Pero los hombres son pasajeros, hermano. ¿Verdad? Y qué bueno que hayan cosas buenas. Qué bueno, pues. Qué excelente. De eso se trataría en todos los gobiernos de la tierra. No siempre es así, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ofendemos de una u otra manera continuamente, hermano. Y un día reflexionaba sobre esto. Si supiéramos cómo hablar. El versículo se refiere a esto. Oiga bien, ponga atención. Si supiéramos cómo hablar. Si supiéramos cómo decir las cosas. Entonces tendríamos una mayor armonía con las personas. Mi manera de hablar, tu manera de hablar, tiene mucho que ver en
la armonía o el conflicto. Váyase a Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. ¿Qué dice en la Reina Valera? Alguien me lo lee. Colosenses 4, 6. Un versículo muy famoso, hermanos. Amén. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oiga, qué tremendo. Sea vuestra palabra tu manera de hablar. Lo que está diciendo es, debo aprender cómo hablar. Sea tu manera de hablar siempre con gracia. ¿Qué es gracia? Es amabilidad. Y espiritualmente la gracia va más allá. Conlleva amor. Habla con amor, pues. Bueno, hay gente que no habla con amor, que es áspera, que tira piedras con la boca. Hay otros que saben hablarle a las personas con respeto. Sea, dice la Biblia, sea tu manera de hablar, siempre con gracia. Y menciona un elemento que nosotros ocupamos y ustedes, hermanas, ocupan para cocinar, que es la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a las cosas, para sazonar las cosas. O sea que no es solo de hablar, pues, sino que dice, ponele granitos de sal a tus palabras. ¿Ven? Para que sepas cómo debes hablarle a cada uno. Y no dice a todos. Yo hablo parejo con todos. No, fíjese que ahí no dice así. Dice, debes saber a cada persona cómo hablarle. Esta versión dice así, miren. Hablen siempre lo bueno. Díganle de manera amable a las personas lo que merecen. Y piensen bien cómo van a contestarle a cada persona. ¿Qué les parece? No está tan fácil. Lo veo calladitos, hermanos. Lo veo muy reflexivos. Qué tremendo, ¿verdad? Hablar adecuadamente, cómo decir las cosas. Estamos hablando del tono, del modo, de la actitud. Porque como me decía una vez un amigo, pastor, aún la gente no dice lo que quiso decir. ¿Cómo así, hermano? A veces hay un mensaje detrás de las palabras. Y uno tiene que interpretar hasta eso. ¿Cuál es el sentimiento realmente detrás de lo que está diciendo alguien? Alguien puede estar pidiendo amor. ¿Me entiende? Pidiendo atención. Alguien está dando gritos de auxilio en lo que está diciendo. Alguien puede sentirse o hacerse ver fuerte y blindado e inconmovible y adentro está hecho pedazos. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda ese texto? De la abundancia de lo que hay adentro habla la boca. O sea, las palabras expresan un alto porcentaje de lo que hay dentro de nuestra mente, pero no todo. Y a veces vamos a tener que discernir lo que hay detrás de lo que una persona ha dicho. Tremendo, ¿verdad? No son ni siquiera escucharle las palabras nada más, sino más atrás de sus palabras, más adentro, pues, el mensaje puede ser otro, o puede ser el mismo, más profundo. Pero en todo caso, hablando de nuestras imperfecciones, también las tenemos en la manera de hablar. Y ese capítulo más adelante dice que los caballos son domados por un freno que les ponemos, mas nadie puede y ha podido domar su manera de hablar. Dice que su boca a veces bendice a Dios, dice Santiago, y a veces maldice a los hombres. De una misma boca, dice Santiago, está saliendo agua limpia y agua sucia. Y esto no debería ser así. Tremendo.